Hay que tomar decisiones duras. A propósito de este mismo título se engarza esta declaración de Daniel Noboa, el presidente del Ecuador, que entregó algunas recomendaciones al jefe de Estado chileno, Gabriel Boric, sobre todo para combatir la delincuencia y el crimen organizado. El mandatario ecuatoriano dijo que Chile tiene en el fondo con el Chile una buena relación con Boric y destaca que tiene la oportunidad de, en un momento histórico, tomar decisiones fuertes, porque en Chile, así como en toda Latinoamérica, se están viendo problemas similares con el narcotráfico, con el crimen organizado, con el tráfico de armas, de personas, etcétera. Recordemos que en Ecuador tenía 8.600 personas en 41 días desde la época del conflicto armado interno que se armó, ¿se acuerdan? Sí, claro. Y dice entonces ahí, reafirma su dicho, dice, hay que tomar decisiones duras, lamentablemente, todo tiene riesgo y son pocos, muy pocos los que se toman esos riesgos. Entonces es como hay que asumir el costo político, que significa endurecer el accionar, sobre todo policial, frente al crimen organizado. Yo creo que es peligrosa la frase. Si no, al es pecar de principio. ingenuo. Sí. Yo justamente, fue esa la lectura que al principio dije que peligroso primero llegar y meterte en ese sentido dándole esa... Permiso, mi consejo. Amigo. Consejo. Dándole esos consejos a nuestro presidente, tomando en cuenta que ellos están viendo una situación que, claro, hace años, no sé, 10 años, Ecuador era muchísimo más seguro que ahora. Hace 10 años en Chile no hablábamos de sicariato, de estos secuestros, no existía el Tren de Aragua ni nada. Entonces tampoco podemos decir, no, nosotros estamos muy lejos de Ecuador, eso no nos va a pasar nunca, no nos metan en el mismo saco. Por otro lado, igual meterse en ese tipo de políticas es complejo, y cuando ya se ha hablado de que estamos en guerra en nuestro país, se recuerdan el gobierno anterior, del marco del estallido social, fue tremenda las consecuencias que eso trajo, y lo que está pasando hoy día en Ecuador es un conflicto armado interno. Y no sé si nosotros vamos a llegar a eso, porque en Chile se habla de poner militares en algún lado porque, por y ejemplo, quedan embarrados. Sí. Colombia tiene su tema con, con el Ejército de Liberación Nacional, que son guerrillas de izquierda, pero guerrillas políticas en el fondo. Que también están metidas en el narco, porque con eso se financia, como suele ocurrir, ¿no? Pero lo de Ecuador también es un tema más bien delincuencial. Y penitenciario. Claro, en Chile lo que está ocurriendo es que efectivamente nuestra nobleza y esta cosa de permitir, porque verán como quieren en Chile al amigo cuando es forastero, esa cuestión se acabó desde el momento en que ya no llegaron solamente personas buscando un mejor bienestar económico y siendo un aporte a la economía nacional, integrándose al país. Llegaron también muy rígidos, con sus propias costumbres, a instalarse. Ahora, yo quiero hacer un poquito una pausa aquí, pero es lo natural que sucede en el mundo. Si tú vas a cualquier parte, te vas a encontrar con que hay barrios enteros que finalmente se convirtieron en un objeto o una atracción turística. En Nueva York, el barrio chino. Y es chino, todas las tiendas, la pequeña Italia, que ya era cada vez más pequeña, pero también fue cuando llegaron los inmigrantes italianos. Acá pasó, en el barrio, ¿te acuerdas? En todo lo que era... En Recoleta, en el Patronato. Partió siendo un barrio árabe. Sí, claro, ¿te acordás? Y ahí estaban los paisanos. Y después se juntaban y se agrupaban ahí. Y después llegaron los coreanos. Los coreanos, después los peruanos. Entonces, claro, entonces, esta cosa tiene una movilidad. El tema es cómo, a través de un tema de campaña o cultura, podemos ser capaces de absorber sí, porque eran barrios que existían, pero porque había trabajo. O sea, ellos tenían textiles, se ponían tiendas. Entonces, esa es la diferencia absoluta, que acá están llegando y no tienen trabajo. O no tienen los papeles limpios tampoco. Esa es la situación más compleja. Y solo para cerrar, el tema también es bien interesante porque las realidades son todas distintas. Si ustedes un poco hicieron ese análisis respecto a lo que pasa con Ecuador y con Chile. Lo que sí, de nuevo, lamentablemente, tengo que decirlo, acá hay ciertos aprovechamientos políticos en situaciones complejas, en situaciones graves de seguridad. ¿Por qué? Porque cuando el presidente y lo vimos, el presidente de Ecuador dice lo que dice, ¿qué dice el oficialismo? Estamos muy lejos de Ecuador. ¿Qué dice la oposición? Tiene que escucharlo porque si no nos vamos a ir a la B, como se ocupa en jerga actual. Ni tanto ni tampoco. Yo creo que es interesante ver lo que está pasando en Ecuador, pero desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en las cárceles y cómo se organizan el crimen organizado, valga la redundancia, dentro de las cárceles. Pero efectivamente la realidad ecuatoriana con la realidad chilena y la relación del ciudadano con los militares es muy distinta. Ahora, no es por y ojo, las leyes son distintas también. Las leyes internacionales pueden parecerse, pero las leyes internas no son iguales. Sí, yo no quiero ser insistente con el tema, pero algo hay de una sensación de que estos temas son a nivel mundial, viejito. O sea, yo vengo a leer, pero obvio que sí. Y todos están quejándose lo mismo. Pero las realidades son todas distintas. La violencia en México, en Playa del Carmen, en lugares turísticos, se agarran a balazos en la playa, viejo.
Entonces, porque son grupos, además ni siquiera pelean contra la policía, se pelean entre bandas que se quieren tomar territorios porque son narcos que tienen una parte que ellos asignaron y que nadie puede entrar ahí. O sea, yo secuestro acá, tú secuestras de ahí para allá, esa onda. Sí, se la reparten como en la mafia. Es violentísimo. De hecho, tiene uno de sus pueblos, uno de los más violentos del planeta. Después tení la situación en Centroamérica, que no es mucho mejor. Ya por algo se levantó la figura de Bukele. Y ya está en Cuba, que Cuba tenía un régimen súper fuerte, duro, con respecto a cuidar a los turistas y de que no fueran víctimas de asalto, ya también colapsaron. La necesidad, por un tema económico también, inició la delincuencia desatada. Entonces, hay lugares, Brasil ni hablar, que por esto alguien actúe, pero No, en y todas partes, la Argentina globalización, Pollo, la la violencia, globalización, porque van ocurriendo situaciones en un punto y automáticamente ocurre después en otro punto y después en otro punto, la primavera Yo creo árabe. que O sea, la delincuencia está se van empoderada generando porque antes fenómenos. eran hechos aislados y de tipo que actúan de manera espontánea y natural. Hoy día están organizados porque la tecnología lo permite, porque Claro. el armamento es más fácil de acceder a él. Entonces los tipos, además, algunos de ellos tienen formación. Profesionalmente en el área o ejército u otro tipo de cosas que se descuelgan y pasan para el otro bando. Ahora, ¿tú crees, Pollo, que siendo un tema tan transversal en nuestra región en general, a pesar de que hay matices, algunos más importantes que otros en diferentes países, se podría abordar quizás de alguna manera similar a lo que está haciendo el presidente de Ecuador, que quizás lo podría haber hecho de manera privada? Mira, te quiero contar. Y que finalmente los diferentes mandatarios vayan aunando esfuerzo viendo ya cuál es la situación migratoria en mi país. Es que se me están yendo para allá, para Es que en acá. algún ¿Cómo lo minuto abordo? Boric, ojo que en algún minuto Boric planteó ese requisito, digamos, que el problema de Venezuela no solo lo tiene Chile, lo tiene Bolivia, lo tiene Ecuador, lo Escucha, tiene Perú, es lo más, tiene Colombia, Felipe, lo tiene Brasil. Entonces, si es que tú no aunas criterios y esfuerzos, es difícil Es la más, pelea individual. Lo que te digamos. quiero decir, es un fenómeno mundial, a tal punto que en Suecia también hay Sí, enfrentamientos entre bandas rivales de narcos Sí. o de delincuentes organizados. Y Suecia estaba cerrando cárceles porque no tenía gente para meter Exactamente. adentro. Entonces tú decís, y Suecia también está pagando por cándido, por ingenuo, porque incluso en Noruega no usan ni siquiera armas los policías. Entonces te das cuenta, claro, es ahí donde llegan los tipos, dicen, acá la están dando. Y Chile tiene algo de esa ingenuidad también. Y la pensar que éramos inmunes a ese tipo de cosas. Y lo otro que te decía, que en Suecia los tipos dicen, van a tener que actuar. La policía tiene que ponerse, incluso están pidiendo que salga el ejército a enfrentar a estas bandas armadas que se agarran incluso entre ellos, territorialmente. Claro. ¿Me caché? Entonces Suecia no estaba acostumbrado a eso, no era así el asunto. Entonces no es un fenómeno local, es un fenómeno mundial. En el sudeste asiático, ni te digo las mafias que hay. Los chinos también Y por tienen eso sus que propias las mafias. legislaciones tienen que ir antes, Sí, porque en general, y sobre todo Chile es un país reactivo, y las legislaciones, yo soy de la idea que las cosas no se solucionan solo con leyes, pero hay ciertas normativas, hay cierta legislación Sí. que tiene que ser, o sea, tienes que ir a la vanguardia, Y porque mejor- si no te pilla Claro. esto y que hay en pelota. Po. Y mejorar el filtro. A la pausa, volvemos con más Talk Show.